Gustavo, muy bien, un cordialísimo saludo para ti, la vasta audiencia de 360.travel alrededor del mundo. Bueno, un placer escucharte nuevamente. La verdad que pasó un tiempo donde no hemos dialogado, si bien estamos en contacto allí por las redes sociales, pero volver aquí a 360, volver a hablar. El otro día estuvimos ahí en el aeropuerto de Bogotá y nos daban ganas de decirte, che, Tulio, vení, trae un café por lo menos. ¿Cómo estás? Bien, querido Gustavo, viendo ese periplo viajero que has Mm, tenido últimamente, no solamente por Acapulco, sino você fala portugués, muito claro. obrigado por Brasil, y ahora desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo estás? Bien, 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 Tulio. La verdad que feliz. Pero bueno, nosotros hoy tenemos un tema muy interesante. La verdad que nos interesa mucho conocer esta ruta turística. Por eso sabemos que hoy nos vas a sorprender. Sabemos que hoy no vas a estar solo. Te dejamos el espacio para que nos presente la terrible invitación que tenemos para hoy. Perfecto, querido Gustavo. Y empezamos por hablar de Zipaquirá, que tú ya sabes dónde queda Zipaquirá. Es una ciudad central, muy cerca al noroeste de Bogotá. Es conocida por la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es subterránea, una iglesia en una mina de sal a 180 metros abajo del nivel de la tierra, con estaciones de la cruz tallada en la sal de roca y justo afuera hay un monumento a los mineros. Y en el centro histórico de Zipaquirá se encuentra el Museo de Zipaquirá Casa Quevedo Sornosa. Además también tiene la casa del Nobel Gabriel García Márquez, un centro cultural en un edificio donde estudió nuestro premio Nobel de Literatura en la década de 1940. Por tanto, para mí es un privilegio presentar a la directora del Museo de Zipaquirá, Casa Quevedo Sornosa, Zoraida Chávez Posada, quien es comunicadora social, publicista, artista, artesana, pintora, comunicadora social, y realmente para nosotros es un orgullo tener que presentar en el día de hoy a Zoraida Chávez Posada para que nos hable no solamente de Zipaquirá, de la Casa Museo de Zipaquirá, Casa Quevedo Sornosa, sino también de esta ruta maravillosa que hemos denominado La Huella de la Sal. Bienvenida, Zoraida, a 360.travel. Doctor Tulita, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo y saludo a 360 Travel. De verdad que somos fieles seguidores de algunas de sus periplos, como le llamas tú, y esas presentaciones que tienen tan importantes de varios países que si hay algo fantástico en la vida es viajar. Otra de mis actividades es ser guía de turismo. Amo ser directora del Museo de Zipaquirá Casa Quedó Sornosa, que es donde guardamos toda nuestra identidad zipaquireña. Y desde allí se gestó la idea con nuestra Fundación Nacional Zipaquirá Funzipa de generar una visita a todo lo que es histórico en la ciudad de Zipaquirá, porque deben conocer ustedes en todo el mundo, de verdad, que conocer que Zipaquirá es uno de los ejes en donde se gestó todo lo que fue el proceso de independencia y donde nace la democracia en el país. Entonces hay mucho que contar, mucho que hablar y mucho que compartir con ustedes desde nuestro Museo de Zipaquirá Casa Quedó Sornosa. Nosotros estamos estrenando alcalde en Zipaquirá. Fabián Rojas es nuestro alcalde allá en Zipaquirá. Él sé que tiene unas políticas muy importantes acerca de la cultura y de promocionar a Zipaquirá como un destino turístico obligado, no solamente para los cundinamarqueses, sino para los colombianos y todos los turistas extranjeros. Háblanos, querida Zoraida Serga, ¿por qué ir a Zipaquirá? ¿Cómo se llega a Zipaquirá desde Bogotá? Bueno, yo quisiera contarles de verdad por qué Zipaquirá existe. Zipaquirá existe precisamente por la sal, porque cuando estaban nuestros antepasados, los indígenas muiscas, ellos hacían la explotación de la sal y este era el emporio económico del Zipa, que era quien gobernaba estas familias indígenas. Luego viene el proceso de la conquista y se genera todo lo que es la minería gracias a la intervención de un europeo que se llamó Alexander von Humboldt.
Eso es muy llamativo desde esas épocas. Por eso en Zipaquirá se encuentran apellidos como McDowell, como Pisner, como González, como, o sea, de todo lo que es el proceso de creación de Zipaquirá, se fue generando todo lo que llamamos nosotros esta huella de la sal, que es la riqueza turística que tiene desde el interior de la tierra con nuestra Catedral de Sal, que es la primera maravilla de Colombia, muy visitada con más de 600.000 visitantes que se generaron el año pasado y viene creciendo en esa escala y generándose como uno de los sitios y destinos obligatorios a quien visita nuestro país y a quienes somos propios de Colombia. Dentro de este proceso, la catedral conlleva a tener muchos más atractivos. Ahí, como lo estamos comentando, nuestro Museo de Zipaquirá Casa Quedó Sornosa, que es una lindísima casa estilo colonial republicano, en donde es viajar al pasado. Al ingresar al Museo de Zipaquirá estamos ingresando al siglo XIX, conociendo sus costumbres, sus tradiciones, parte del siglo XX. Entonces es una visita muy interesante y muy bonita que puede realizar el turista o el visitante que opta por venir a Zipaquirá. Es imperdible cualquier plan que tengamos en la ciudad, es una ciudad colonial, su centro histórico es lindísimo, tiene una catedral diocesana preciosa de más de 200 años de construcción, pero que presenta al visitante muchas posibilidades de acercarse a la parte histórica, cultural y religiosa. Está el Museo Arqueológico, está una construcción lindísima que es la Capilla del Cedro, que quienes la han visitado dicen que es la Capilla Sixtina de Zipaquirá. Está todo el atractivo que tiene el Parque de la Sal, está todo lo que se llama la construcción y la parte arquitectónica de la ciudad. Y lo más importante, su gente, que es un atractivo y un valor agregado por la cultura tan rica y tan cercana que tiene el zipaquireño a recibir a los visitantes. Y sí, estamos con un nuevo alcalde, con unas nuevas estrategias, unas nuevas políticas que está mostrando su particular interés personal en las calles, en los sectores. Están llevando una alcaldía muy de puerta en puerta, muy cercana a la gente, generando espacios más lindos, más bonitos, recuperando fachadas, recuperando parques. Él tiene una estrategia muy bonita que se llama tomarse los parques, que es recuperar esas zonas para el disfrute de propios y turistas. Entonces hay unas perspectivas muy bonitas para Zipaquirá en estos 4 años del periodo del señor alcalde Fabián Rojas, en este rumbo que tenemos a través de nuestra Fundación Nacional Zipaquirá Funzipa, de nuestro Museo de Zipaquirá Casa Quedó Sornosa, y de presentar a través de estas huellas de sal todo lo que es la historia y el progreso que ha tenido la ciudad desde siempre. Históricamente, aquí se instalan las capitulaciones comuneras, que se habla como el primer paso para generar todo lo que es la identidad nacional. Me llama la atención y sé que Gustavo está, que te pregunta también, ¿quién fue Quevedo Sornosa? ¿Por qué el nombre del Museo de Zipaquirá Casa Quevedo Sornosa? Bueno, el apellido Quevedo viene del vecino país de Venezuela, ingresa a Colombia a través de su primera generación conocida para nosotros, que es don Nicolás Quevedo Rachadel. Era el edecán y primer escribiente del Libertador Simón Bolívar, llega con él a Bogotá. Principal particularidad de Nicolás Quevedo era que lo llamaban como el músico guerrero, por toda esa magistral cualidad que tenía para hacer la composición en la época de 1816, 17, 18, cuando llega con el Libertador Bolívar a Bogotá, pasa todo ese proceso de la independencia. Conoce en Bogotá también a una venezolana de apellido Arbelo, doña Concepción Arbelo. Se casa con ella, continúa siendo uno de los músicos más importantes en el país. Sus hijos también con la vena artística, entre ellos el más importante y reconocido es Julio Quevedo Arbelo, que tenía un apodo que le decían el Chapín, pero la música, la musicalidad de ellos abrieron un capítulo especial en la historia de la música en Colombia, que es específicamente de la década de los 70 del siglo XIX. Ya posteriormente se vienen conociendo todo el proceso cultural y de crecimiento que tenía Zipaquirá por la cercanía a Bogotá y se instalan acá los Quevedo Arbelo, entre ellos otro que se llamó Guillermo Quevedo Arbelo, se casa con doña Concepción Sornosa, todos descendientes de próceres de la independencia, nacen acá sus hijos, entre ellos uno muy particular que se llamó el maestro Guillermo Quevedo Sornosa, aprendió la música de su familia, la estudió
por su cuenta, se convirtió en uno de los grandes músicos y compositores premiado. Recuerdo mucho, hay un premio muy especial que nos sentimos orgullosos y fue generado por la República de Argentina en su época, honrándolo como un primer premio, un primer puesto en un concurso que tuvieron a través de la embajada. Tiene premios de otros países, tiene premios nacionales. Particularidades del maestro Guillermo Quevedo Sornosa: su calidez, su don de gentes. También era periodista, comunicador, político, maestro. Participó en una guerra muy recordada en Colombia, que fue la Guerra de los Mil Días, siendo muy joven él, con las guerrillas militares del Partido Liberal, cuando era la época de los partidos, a principios del siglo XX. Realiza viajes y entre ellos conoce a un maestro compañero que se llamaba Alberto Castilla, y junto con él fundan el Conservatorio de Música del Tolima, que queda en la ciudad de Ibagué, que se conoce como la ciudad musical de Colombia, la capital musical de Colombia. Continúa todo el proceso, genera todo un movimiento de bandas sinfónicas en el país, y siempre la banda sinfónica de Zipaquirá era la más importante, tanto que la declaraban fuera de concurso. Ya se convirtió en una constante, que era invitada más a participar, más no a ser parte del repertorio que tenían las otras bandas, por ser superior a las demás. Era maestro de música en la mayoría de colegios de la ciudad, y uno en particular que se llamó el Liceo Nacional de Varones. Ese Liceo Nacional de Varones hoy día se conoce como La Salle, y en ese entonces llega un joven, como lo hablabas tú, en la década de los 40, a hacer su bachillerato a Bogotá, un joven que se llamó Gabriel García Márquez, pero él quería estudiar en el Colegio de San Bartolomé en Bogotá. Conoció durante el viaje por el río Magdalena, a quien se encargaba de las becas para los jóvenes que venían a estudiar a Bogotá, pero desafortunadamente cuando el señor le va a ayudar le dice: no hay cupo en el San Bartolomé, pero tenemos cupo en uno de los más importantes colegios del país, que queda a una horita de Bogotá. Se llamaba el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Llega García Márquez a estudiar y es recibido, pues lógicamente, como ya lo conocemos en la historia, y él mismo lo ha contado en su autobiografía, el clima frío de Zipaquirá, las gentes muy arropadas y demás, y se fue involucrando en todo el proceso. Y él, con esa cualidad cultural y literaria que tenía, tanto que lo llevó a ser el Nobel de Literatura, conoce al maestro Guillermo Quevedo Sornosa en todo ese entorno cultural de la ciudad. Se vinculan los dos. El maestro Quevedo ve en él un potencial artístico, y lo lleva a su casa, le presta la máquina de escribir, hace sus primeros escritos, desarrolla todo lo que eran las zarzuelas, las obras de teatro, muchas cosas, y entablan una amistad entre un costeño de 16 años, 17 años, y un gran maestro de música reconocido a nivel internacional. Habla García Márquez en su obra Vivir para Contar, algo así como literalmente: nunca supo el maestro, ni me atreví a decirle, que el sueño de mi época era ser como él. Ahí es de recordar que en el museo, que se habla del Museo Gao, que es básicamente el Liceo Nacional de Varones, la recreación de ese lugar, están varias de las frases que tenía Gabriel García Márquez, y también donde cuenta que él se escapaba, era interno en este colegio, se escapaba a ver y a escuchar las retretas del maestro Quevedo, hablando con precisión de con cuál empezaba y con cuál terminaba. Entonces es un reconocimiento que el mismo Nobel de Literatura le ha hecho al maestro Guillermo Quevedo Sornosa. Igualmente en el Tolima lo recuerdan mucho, y es por eso que nosotros generamos desde el Museo Zipaquirá todo ese reconocimiento, no solamente a una persona, a un maestro o integrante de la familia, sino a toda la familia como tal, dado que esa familia fue la que generó el movimiento cultural en la ciudad de Zipaquirá. Hoy contamos con una universidad, con la Facultad de Música de la Universidad de Cundinamarca, precisamente porque Zipaquirá siempre ha sido un semillero artístico, musical, artístico, literario, artístico en la obra plástica y muchas otras cosas más. Entonces es un lugar que se habla no solamente del maestro, sino de su hermana Conchita, que era la gestora cultural más importante que ha tenido Zipaquirá hasta el siglo XX. Habla de Blanquita, que era una de las personas que, además que tenía una voz angelical, cuentan quienes la conocieron. Hacía todo un movimiento sobre la repostería. Tenemos unos libros, unos cuadernos escritos a mano por ella, generando muchas recetas.
Hablamos también de don Alberto Quevedo Sornosa, que fue alcalde de la ciudad, personero de la ciudad, de su hermano Nicolás, que fue uno de los más importantes fotógrafos que tuvo Zipaquirá en el siglo XX, y otra cantidad de personas que esperamos que nos visiten para poderles compartir directamente en el museo, teniendo contacto directo con la historia, con los objetos que ellos tuvieron y reconociendo en el museo pues la forma de vivir de la región en esas épocas tan bonitas que les digo yo que es viajar al pasado. Muchas Totalmente. gracias. Entonces yo sé que Gustavo tiene una serie de inquietudes porque ese recorrido narrativo que nos ha realizado Zoraida, pues lógicamente como buena zipaquireña, pues no se le ha quedado sino un pequeño Claro. apunte. Gustavo, alguna pregunta. Yo sé Totalmente. que tú quieres preguntar acerca de la gastronomía zipaquireña. Bueno, la verdad Entonces, que adelante, sí, Gustavo. la verdad que lamentablemente para nosotros, viste, el tiempo es muy corto. Es un placer escucharla a la directora, es un placer aprender de tanta cultura que posee este museo y el lugar. A mí lo último que me gustaría consultarle y agradecerle por su tiempo, por el tiempo a los dos, es que es tanta la cantidad de visitantes que tengo entendido que hace poco anduvo Maná, nada más y nada menos en el museo, ¿no? Sí, imagínate que te voy a contar algo, me quedé sin boleta para ver a Maná y no tuve la oportunidad de De verlos acá en Zipaquirá, los vi por las redes, estuvieron visitando Zipaquirá, estuvieron básicamente pues en la Catedral de Sal y la promoción que le han hecho a este lugar es excelente. Y Maná, 13 fechas de conciertos que tuvieron, lleno total en Bogotá y esperaremos poder verlos de nuevo. Y los vimos en Zipaquirá, muy grato haberlos tenido en Zipaquirá visitando la Catedral de Sal. Totalmente. Bueno, Tulio, agradecerte tu tiempo, por supuesto, a la querida directora. Seguramente la próxima vez que lleguemos a Colombia vamos a visitar el museo, la Catedral de Sal. Nosotros les mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos da ganas de volver a probar el café. Abrazo, Tulio. Bueno, Gustavo, como decía otro gran colega, ojo al piojo. Claro que sí. Bueno, directora, un placer escucharla, un placer aprender Igualmente. y será hasta la próxima. Gracias por seguirnos. A Bueno, ustedes un muchas gracias por abrazo, la invitación. Un gran abrazo. Gracias, Tulio. un Estamos en abrazo. contacto. Estamos en contacto, ¿eh? Abrazo grande. Éxitos. Abrazo. Gracias, Gustavo.